bounds. Hola muchachos, bienvenidos a su curso de física. Hoy vamos a hablar del quinto video de este curso. El concepto que nos vamos a entrar hoy se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí, recordemos que en los videos pasados estábamos hablando siempre de que la velocidad no cambiaba. Al introducir el nuevo concepto, esta A nos va a dar una diferencia. Entonces, para poder empezar con este tema, vamos a definir la aceleración. Entonces, ¿cómo se define la aceleración? Se define como el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Y a qué se refiere eso? Si yo tengo un objeto que inicialmente parte con una velocidad de 2 metros por segundo y digamos que alcanza una velocidad de 6 metros por segundo, esto tuvo que haber ocurrido en un determinado tiempo. Entonces, en este caso vamos a decir que hubo una aceleración porque pasó de 2 metros por segundo a 6 metros por segundo, pero no necesariamente esta tiene que aumentar. Si yo, por ejemplo, empiezo en 8 metros por segundo y alcanzo una velocidad de 2 metros por segundo, aquí también hubo una aceleración. Y esto se tuvo que haber dado en un tiempo. Es decir, podemos hablar de aceleración tanto si es positiva como si es negativa. Solo que para algunos es más fácil decir aceleración cuando aumenta y desaceleración cuando disminuye. Solamente para tener claridad ahí. Pero cuando un cuerpo aumenta su velocidad, vamos a decir que la aceleración es positiva. Cuando un cuerpo disminuye su velocidad, vamos a decir que es negativa. Y cuando no hay aceleración, cuando no ha cambiado su velocidad, vamos a decir que la aceleración es cero, y en este caso se aplicarían las fórmulas que hemos venido trabajando hasta ahora, que eran las del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, vamos a resolver un ejemplo para entender la idea del concepto de aceleración. Supongamos que un móvil parte del reposo. Cuando utilizamos la palabra parte del reposo, significa que parte de cero. Entonces vamos a decir, aquí vamos a introducir unas variables nuevas. Velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo, porque parte del reposo. Y nos dicen que alcanza una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces vamos a decir que nuestra velocidad final es 6 metros por segundo. Adicional nos dicen que el tiempo que se demora en moverse, digamos que son 4 segundos. Entonces el tiempo que se gasta son 4 segundos. ¿Qué tenemos acá? Nos están pidiendo que hallemos nuestra aceleración, que es lo único que podríamos calcular por ahora, la aceleración. ¿Cómo calculo esa aceleración? Recordemos que no la definimos, que la aceleración iba a ser el cambio de la velocidad con respecto a el tiempo que se haya movido. Esta palabra delta ya la conocemos. ¿Qué significa cambio? Restar. Final menos inicial, es decir, que aquí se maneja de la misma manera. Velocidad final menos la velocidad inicial sobre lo que se haya gastado. En este caso, el tiempo, que serían 4 segundos. Ahora vamos a reemplazar nuestros valores. Esta vez, por ser este nuestro primer ejemplo, vamos a ir colocando las unidades. Luego nos vamos a acostumbrar a trabajar sin las unidades. Velocidad final sería 6 metros por segundo menos la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. Y todo esto, ojo, que aquí se divide por todo, sobre 4 segundos. Hacemos nuestra operación, 6 menos 0 nos da 6, entonces nos da 6 metros por segundo sobre 4 segundos. Y aquí viene lo importante. Aquí hacemos una división, 6 dividido 4 nos da 1.5. Ahora, ¿qué unidades tenemos acá? Metros, entonces colocamos metros sobre. Resulta que estas unidades y estas unidades se van a multiplicar por la ley de la oreja. Vamos a verlo acá para que entendamos qué está pasando acá. Metros por segundo sobre, como acá tenemos los segundos, aquí tendríamos un 1. Y si utilizamos lo que aprendimos en la escuela, metros por 1 da metros y segundos por segundo nos daría segundos al cuadrado. Es decir, que la aceleración es 1,5 metros por segundo al cuadrado. Y aquí introducimos el nuevo concepto de aceleración con las unidades que corresponden a él y la forma de leerlo. ¿Cómo leeríamos este ejercicio?
lo que está diciendo acá, igual que cuando trabajamos con la velocidad, lo que está diciendo acá es que en un solo segundo su velocidad aumenta 1.5 metros por segundo. Recordemos, en un solo segundo su velocidad aumenta 1.5 metros por segundo. Esto es lo que hay que tener claridad acá. Entonces de esta manera ya pudimos calcular la aceleración. Vamos con un segundo ejemplo, pero en este caso tendríamos estos datos. Nuestra velocidad inicial es 8 metros por segundo, nuestra velocidad final es 4 metros por segundo y el tiempo que se demora son 2 segundos. Importante tener en cuenta acá que aquí, en vez de aumentar su velocidad, lo que está haciendo es disminuirla. Pero recuerde, siempre, final menos inicial. Esa es una regla que se aplica en todo. Es decir, que nuestra aceleración va a ser igual a la velocidad final. Acá sí ya podemos omitir las unidades porque ya sabemos en qué da. Son 4 menos la velocidad inicial, que es 8, y todo esto dividido 2. Pues 4 menos 8 nos da menos 4. Ojo, recuerde que aquí el número negativo es más grande que el positivo, por eso nos da negativo, sobre 2. Y 4 dividido 2 nos da 2. Entonces decimos que la aceleración es igual a menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Creo que aquí quedó claro esto. Recuerden, lo que está diciendo acá es que es capaz de disminuir su velocidad 2 metros por segundo por cada segundo. Para entenderlo más, si la velocidad fuera 10 metros por segundo, es decir que al cabo de un segundo sería 8 metros por segundo, al siguiente segundo sería 6 metros por segundo, al siguiente sería 4 metros por segundo, porque está disminuyendo 2 metros por segundo cada que pasa un solo segundo. Recuerde que lo que está disminuyendo es su velocidad. Aquí quedó claro este concepto. Ahora vamos a seguir hablando de cómo podemos calcular otros valores que están inmersos en esta clase de ejercicios. Porque cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, necesariamente vamos a necesitar 5 variables o 5 conceptos. ¿Qué son? Recordemos, velocidad inicial, que se da en metros por segundo. Vamos aquí recortándolo. Metros por segundo. La velocidad final se da en metros por segundo. El tiempo se da en segundos. La distancia se da en metros. Y la aceleración se da en metros por segundo al cuadrado. Esto no lo tenemos que aprender bien. Teniendo claridad sobre esto, podemos resolver con más facilidad todos nuestros problemas. Entonces, ¿qué sabemos allá? Sabemos calcular estos valores, pero la distancia aún no la conocemos. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, teniendo estas 5 variables, sería pensar en estas dos fórmulas que nos las tenemos que aprender muy bien. En videos sobre demostraciones les explicaré con detalle cómo se sacan estas fórmulas, pero por ahora las vamos a ver implícitamente. Decimos que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y esta es nuestra primera fórmula que tenemos que aprender a utilizar muy bien. Y además nos la debemos memorizar para que podamos entender todos los problemas que vienen de aquí para allá. Y tenemos que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta es nuestra segunda fórmula. Existen otras fórmulas auxiliares que poco a poco iremos introduciendo a medida que avancemos el curso, pero estas dos serían las fórmulas fundamentales de la cinemática, las clásicas, las que manejamos acá en el colegio. Siempre nos las tenemos que ir memorizando. Con esto podemos calcular casi que cualquier valor que nos dé. Regla número 1 en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que siempre nos deben dar 3 datos. Si nos dan solo 2 datos no es posible calcular los siguientes, pero si nos dan 3 datos, con esos 3 datos yo puedo hallar los otros 2 datos que nos hagan falta. Vamos a hacer un ejemplo utilizando ambas fórmulas. Supongamos que nos dan un ejercicio donde nos dan la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. En este caso podemos interpretar que partió con una velocidad, está aumentando su velocidad y pasaron 2 segundos mientras se movió. Nos están preguntando qué velocidad alcanzó y qué distancia alcanzó. Claro que con solamente verlo uno podría calcularla, porque si está aumentando 3 metros por segundo por cada segundo, si han pasado 2 segundos, entonces aumentó 6. O sea que la respuesta sería 8 metros por segundo, pero no lo vamos a hacer
con el análisis que acabo de mostrar, sino que vamos a utilizar nuestra fórmula a ver si coincide. Entonces, velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 2. Aquí evitamos colocar las unidades. Más la aceleración, que es 3. Vamos a colocar 3, lo colocamos dentro de paréntesis, por tiempo, que en ese caso es 2. Y decimos, aquí utilizar jerarquía operativa. Primero las multiplicaciones, luego las divisiones, luego las sumas. Bien, entonces sería 2 más 3 por 2, 6. Y ahora sí, como esto es una suma, 2 más 6, 8. Y vamos a decir que nuestra velocidad final es 8 metros por segundo, como lo habíamos hecho en nuestro análisis previo. Ahora vamos a calcular la distancia. Esto ya es un poquitico más de cuidado. ¿Cómo vamos a calcular la distancia? Hacemos uso de la segunda fórmula. Entonces vamos a decir que distancia es igual a la velocidad inicial, que es 2, la colocamos dentro de paréntesis, por tiempo, que también es 2, más la aceleración, que es 3, y aquí, ojo con esto, el tiempo está al cuadrado, es decir que sería 2 al cuadrado, y esto dividido 2, pero solamente esta parte. Y empezamos a resolver. 2 por 2, 4, más, aquí primero deben ir los exponentes, 2 a la 2, recuerden que esto es 2 multiplicado por 2, 2 a la 2 da 4, 4 por 3 nos da 12, recuerde 4 por 3, 12, y finalmente dividimos, sería 12 dividido 2, nos da 6. Recuerden los pasos, 2 a la 2, 4, 4 por 3, 12, y 12 dividido 2, 6. Si te da mucha dificultad hacer esta parte, háganlo paso por paso, comiencen a resolver primero este, luego lo que les haya dado lo multiplican por 3 y finalmente lo dividen por 2. Y en este caso nos daría 6. Y este resultado sería 4 más 6, 10. Y como las unidades de la distancia son metros, entonces decimos que esto nos da 10 metros. Y de esta manera hemos resuelto este ejercicio y hemos utilizado solamente estas dos fórmulas. Para el siguiente video les voy a explicar cómo resolvemos otra clase de ejercicios donde no van a estar necesariamente estas incógnitas. Pero de entrada vamos a hacer un ejercicio aplicativo donde tengamos que interpretar un problema y sacar los datos, extraerlos y finalmente resolverlos. Espero hayan entendido este video, practiquen mucho para que puedan entender todos tus ejercicios y los problemas que se planteen y nos vemos en el próximo video. Gracias.